Bueno, pues ya estamos aquí en la mesa, los cuatro. Nada, también para los que están en streaming y los que estáis aquí presentes, muchas gracias por asistir a esta mesa. Y bueno, yo simplemente os voy a presentar, porque voy a empezar por Diana. Diana es la Innovation Strategic Alliance Manager en Elewit. Joseba, que está ya en el otro extremo, es el director del Centro de Promoción Empresarial de Mondragón. Y Javier González es el gerente de Innovación Abierta en Acciona. Entonces, bueno, como en todas las ponencias y mesas redondas que estamos viendo estos días, pues todo está relacionado. Y como decía, el título sugerente de esta mesa de innovación por el camino de la tradición. Cuando me dijeron el título, digo, oye, esto es un oxímoron, porque parece que la tradición y la innovación, pues parecen cosas contrarias, pero sucede, como nos van a contar ahora tres grandes compañías que están innovando desde dentro, como a mí me gusta decir, están intraemprendiendo, porque la innovación y el emprendimiento van de la mano, no se puede emprender sin innovación y no se innova si no emprendes cosas nuevas. Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo cómo en vuestras organizaciones y sobre todo las personas que estáis hoy aquí, cómo lo estáis haciendo, porque eso se trata, como estamos viendo estos 2 días, de hacer, de llevar proyectos adelante y de hacer cosas. Yo voy a empezar a preguntaros lo primero, ¿cuál es vuestro papel dentro de las organizaciones y cuál ha sido un poco la historia de la innovación en vuestras compañías? Si queréis, como queréis. Empezamos por aquí, Javier, y luego ya cambiamos el sentido. Vale. Bueno, básicamente, si hablamos de Acciona desde el punto de vista de innovación, yo creo que hay bastante recorrido. Siempre ha estado muy enfocado o materializado esa innovación a través de nuestros centros de I+D. Tenemos un equipo dedicado en energía a probar y testar esas nuevas tecnologías que va a cambiar. Se ha hablado, por ejemplo, del hidrógeno verde, el almacenamiento energético, ese tipo de tecnologías que van a cambiar el panorama energético en el futuro. Luego, en la parte de construcción, pues nuevos materiales, nuevos procesos constructivos. En agua, muy enfocado a procesos de desalación, tratamientos químicos. Siempre ha sido gestionado toda esa parte de innovación y relación con los centros de I+D, externos, centros tecnológicos, universidades, muy enfocada a esa parte, ¿no? Pero lo que es innovación abierta, y es un poco lo que nos atañe, ¿no? En este caso es un departamento que se creó en 2017 y en la que realmente nuestra función principal es la de facilitar. Cuando hablamos de colaboración con startups, Acciona lleva muchos años trabajando con startups, es decir, pero no es innovación abierta o no consideramos que era innovación abierta. Innovación abierta para nosotros es crear ese entorno, permitidme la palabra framework, ¿no? Pero que se entienda bien, ese entorno que genere esa posible colaboración con startups en acercamiento de distinta forma, más en modo partner, ¿no? El desarrollar y co-crear soluciones de forma conjunta, más que contratar una startup, que era lo que realmente se estaba haciendo en los negocios y se sigue haciendo a día de hoy. Pero desde luego, y esto es un consejo también para startups, apoyaros siempre en aquellas empresas que tienen un equipo dedicado a la innovación abierta porque es generador de oportunidades. Y también considero que además de facilitar, nuestro cometido, o al menos lo que creemos nosotros, es generar esas oportunidades internas dentro de la compañía. Pues muchas gracias, Javier. Luego seguiremos con este tema también. Diana, pues si queréis, sigo yo. En primer lugar, muchas gracias, Garbiñe, por invitarme a la mesa, y a Viventur por invitarnos a Elewit. En primer lugar, voy a explicaros un poquito qué es Elewit, porque estoy segura de que Acciona y Mondragón lo conocéis todos, pero Elewit quizá no tanto. Elewit somos la plataforma tecnológica de Redella, lo que era antes el grupo Red Eléctrica, y aquí hago un inciso porque no todas las personas conocen que dentro de Redella operamos en 2 sectores diferentes y, por tanto, Elewit, como plataforma tecnológica, también. Uno de esos sectores es el sector de la energía a través de Red Eléctrica, que, como sabéis, es el operador y el gestor del Sistema Eléctrico Nacional, pero también operamos en el sector de las telecomunicaciones a partir de Hispasat, que es el operador español satelital, y Reintel, que es la filial dentro de Redella, que se encarga de proporcionar servicios de infraestructura de un modo neutral en telecomunicaciones. Entonces, Elewit, como plataforma tecnológica, nacemos en el año 2019, o sea, somos creo que los más jóvenes de este panel, y nacemos aportando nuevas capacidades a Redella.
En Elewit es cierto, en Redeia, que se ha hecho mucha innovación, muchos proyectos de I+D desde su origen, desde el año 85, se han trabajado bueno, pues en impulsar y en que la innovación estuviera de manera transversal en todo el negocio, pero desde Elewit, cuando nacemos, pues aportamos nuevos mecanismos de colaboración con el ecosistema emprendedor. Me estoy refiriendo a través de nuestro programa de Venture Client, donde colaboramos con startups para introducir innovación de manera ágil en el grupo, a través de nuestra posibilidad de invertir, de nuestro vehículo de Corporate Venture Capital, para poder invertir directamente en startups y a través de fondos de Venture Capital, pero también nacemos con el objetivo de ampliar el ecosistema y los tipos, los modos y los agentes con los que colaboramos, ¿no? Tradicionalmente pues, se ha colaborado con un tipo de agente y nosotros abrimos puertas y ventanas para poder colaborar con emprendedores, como os decía, con universidades y centros de I+I, que es cuando también entramos en contacto con Garbiñe y Deusto Emprende. Colaboramos con otras corporaciones, como veremos a continuación. Entonces, nosotros también abrimos esa capacidad y esa diversificación a la hora de ampliar nuestro ecosistema de colaboradores y de partners. Pero también nacemos con nuevas metodologías. Nuevas metodologías porque en Elewit hemos desarrollado nuestro propio proceso a la hora de, desde que nos llega una idea dentro de cualquier unidad de negocio de que las sociedades que forman parte de Redeia o incluso del ecosistema, nos llegan propuestas de proyectos que nosotros analizamos internamente y todo ese proceso de conceptualización, de escalado, hasta que llega un potencial producto, también tenemos nuestra metodología propia que hemos aportado desde que nació Elewit. Y por último, cuando ya llegamos a esta fase más de poner en valor la solución tecnológica, Elewit también nace con esa capacidad de comercialización. Como os decía, en Redeia se han hecho muchos proyectos de I+D desde su origen. La innovación ha sido un pilar fundamental en la actividad de todas las sociedades que componemos el grupo, pero no teníamos hasta el momento esa capacidad de poner en valor en el mercado, de comercializar las soluciones que nosotros desarrollamos, ¿no? Elewit nace con la idea de si algo es útil para nosotros, si algo está mejorando nuestra operación y nuestra actividad, también pensamos que puede mejorar la de otras compañías homólogas o no nuestras. Entonces, esa capacidad también la tenemos en Elewit. Y Elewit, bueno, somos un equipo de 17 personas que nos organizamos en tres unidades. Y básicamente, contestando a la pregunta de Garbiñe, mi rol en Elewit es estar en contacto con el ecosistema. Soy la responsable de generar ese ecosistema. Hemos generado nuestro propio ecosistema también, con una red en torno a unos 30 aliados o partners con distintos tipos de colaboraciones. Y luego, en poner en valor también y en conectar ese talento interno y externo que vemos que es importante, ¿no? esa conexión. Como decía también un antiguo presidente de Red Eléctrica, en Red Eléctrica hay muchos listos, pero no todos los listos están en Red Eléctrica. O sea, pensamos que el ecosistema puede realmente aportar a los proyectos y a solucionar los retos a los que nos enfrentamos en ambos sectores. Y bueno, eso es mi rol y lo que hacemos en Elewit. Muchas gracias, Diana. Y ahora a ver, Joseba, ¿qué hacéis en Mondragón? Muy bien, eskerrik asko, eta egunon danori. Encantado de estar y compartir esta mesa con vosotros, vosotras. Mondragón posiblemente lo conocen muchos, pero no es tan conocida como parece. Eso sí que nos damos cuenta cada vez que viajamos. Y solemos decir que somos una realidad empresarial, de alguna manera cooperativa, vasca, y que ya nació hace 60 y tantos años, 66 años, creo recordar, ¿no? Y que está conformada en en 4 áreas en concreto, que son el área industrial, donde está la mayoría de las cooperativas, el área de distribución, con Eroski al frente, el área financiera, con Laboral Kutxa y Lagunaro, y luego el área del conocimiento, con una universidad, la Universidad de Mondragón, y 14 centros tecnológicos, ¿no? Entonces, eso es Mondragón en este momento. Pero Mondragón, a la vez de eso, pues la manera de conformarlo no es como una corporación al uso, sino que somos, por eso decimos que somos una realidad empresarial, en el sentido de que lo que compartimos son una serie de valores y una serie de ejes estratégicos que solemos consensuarlos entre todos y aprobarlos en un congreso anual, ¿no?
Y uno de esos ejes potentes para nosotros pues está ligado con el entorno de generar riqueza en el territorio y el entorno de mejorar el legado de lo que tenemos, ¿no? Y es a raíz de uno de esos ejes desde los cuales trabajamos en el plano corporativo, ¿no? Entonces, tenemos diferentes áreas y departamentos que estamos en ese sentido enfocados a esos ejes, y desde el cual yo estoy representando es desde el Centro de Promoción Empresarial, ¿no? Que se fundó en el 2007 y de alguna manera alberga esa inquietud relacionada o alrededor del emprendimiento, la diversificación de nuestros negocios y por ende también la innovación abierta como una palanca más para ese objetivo, ¿no? Y desde ahí lo que estamos intentando es, de siempre, históricamente, apelando a esa tradición que hemos comentado, generamos emprendedores o intraemprendedores. Nuestras cooperativas todas son sucedáneas de otras originarias y efectivamente el intraemprendimiento lo hacemos de manera habitual. Solemos lanzar en Alex de Beliaz unas 10, 12 operaciones al año, de las cuales pueden salir pues, un 30 o un 40% de ellas al mercado, y en los últimos años y de manera intensiva pues, este tipo de entornos, ¿no? Este tipo de eventos donde nos estamos de alguna también visibilizando, porque vemos también que bueno, pues los ecosistemas han venido para quedarse y que la velocidad que aportan a nuestros negocios es algo diferencial, y nuestros gerentes normalmente no tienen tiempo. Entonces, el equipo nuestro son 8 personas que lo que hacemos es viajar mucho, intentar identificar aquello que pueda aportar valor a nuestros negocios, y nos visibilizamos como un partner que puede ser industrial. El interés industrial posiblemente es prioritario. Solemos decir también un partner de mercado porque somos multisectoriales y en ese sentido podemos llegar a mercado con nuestros negocios, y luego un partner financiero porque efectivamente tenemos nuestros fondos internos de capital riesgo apalancados con terceros y que gestionados también desde el centro de promoción. La coctelera de todo eso lo que pretende es eso, es mover y remover continuamente nuestra organización para que aflore ese valor desde entornos que van, yo creo que a otra velocidad. Ese es un poquito el objetivo. Sí, pues gracias por estas respuestas, porque como verán, se ha hablado de ecosistema, de que las grandes compañías o las compañías que nos han puesto tradicionales, pero son porque tienen muchos años, pues cómo están creando sus propios departamentos, sus propias spin-off, sus propios centros para innovar. Y como decíais, ¿no? Se está vendiendo de otra forma, se está relacionándose con las startups de otra forma, se vende, se comercializa de otra manera, los ritmos también, ¿no? O sea, cómo se ve que hay diferentes velocidades dentro de unas organizaciones pues tan grandes o con tantas líneas de negocio. Y ahora os quería preguntar así, ahora que no nos oye nadie, ¿cuáles han sido sobre todo las barreras que os habéis encontrado internas o externas, y también los facilitadores? Porque eso suele pasar, la innovación siempre es incómoda, porque te cambia la forma de hacer y siempre vais un pasito más adelante, lo digo por la experiencia también, pero hoy es vuestro turno de hablar. Y sobre todo eso, ¿qué barreras? Porque siempre parece que hablamos de los éxitos, que también hablaremos si nos da tiempo, y qué facilitadores, ¿no? De vuestras unidades, vuestros centros, así, ¿cuáles destacaríais? Empezamos con Joseba y así hacemos ahora. Venga. Para aquí. Vale, bueno, a ver, corporativamente vamos a decir que hemos estado siempre intercooperando. Nosotros el concepto de la intercooperación, que efectivamente se extiende a cualquier agente del mercado, pero es verdad que el propio ecosistema nuestro nos invita a interconectar los propios negocios, ¿no? Entonces, la intercooperación entre los negocios industriales y con el área de conocimiento es algo que entendemos que lo hemos hecho de siempre. Y por lo tanto poco hay que en ese sentido empujar porque estamos acostumbrados a ello. Yo diría incluso el acercamiento a la intercooperación desde proyectos europeos también. Hay otro departamento de innovación, que son otras 8 personas que se dedican de manera potente a ese ámbito. Tampoco ahí tenemos barreras porque lo hacemos desde hace muchos años, o incluso pues, explotación de patentes, operaciones que yo creo que son de innovación abierta, pero son ya de alguna manera ya estabilizadas, ¿no? El ámbito que posiblemente es el que más recoge este evento también es el que ha sido el más novedoso, el más incipiente y el que ha generado esas barreras que comentabas, ¿no? Entonces, las barreras yo creo que son las lógicas. Yo que comparto mesa con bastantes empresas y tal, pues yo entiendo que todos nos entendemos que efectivamente vender dentro de los negocios lo que entendemos que es valor fuera de aquí, esa es la principal complicación, ¿no?
Y ahí, bueno, pues hay estrategias varias. Cada uno utiliza las que puede y además de manera diferente según qué personas tiene enfrente, ¿no? Pero sí que nuestro hito interno ha sido, por ejemplo, poder haber activado prácticamente el 50% de las cooperativas en una inversión o en un proyecto de análisis de viabilidad que llamamos de intraemprendimiento, ¿no? Ese hito se ha conseguido en 3 años y llegar a que hay ahora mismo una treintena de cooperativas activadas, incluso divisiones industriales con vicepresidencias que estén en consejos industriales hablando todos los meses, intentamos llevar un proyecto para que puedan hablarlo ellos. Yo creo que el meter eso en un discurso mucho más tradicionalista es lo que ha pegado el salto, ¿no? Y es lo que ahora mismo entienden que, bueno, con casos positivos y negativos, como la vida misma y cualquier otro tipo de relaciones comerciales, está generando. Y ahí es donde ponemos el foco ahora mismo, que yo creo que es sensibilización, mentalización, speech, explicar bien lo que es la innovación abierta, aunque parece evidente, no es evidente el valor de este tipo de relaciones, que tampoco es evidente porque fallan más de una, pero luego empezar a entender también que 2, 3, 4, 5 años vista, efectivamente, esos son enormes potenciales para nuestra organización. Muy bien, ¿y vosotros, Diana, en Elewit? Pues nosotros, teniendo en cuenta que somos más jovencitos en cuanto al origen de la compañía, una de las principales barreras a las que nos hemos tenido que enfrentar y que parece un poco obvia ha sido todo el tema del COVID, del confinamiento domiciliario. Porque imaginaos que nosotros nos incorporamos un equipo 100% nuevo, no nos conocíamos de nada, nos incorporamos en septiembre del año 2019 y en marzo pues nos mandan a nuestra casa, sin tener esa cultura de empresa de Elewit forjada, sin ni siquiera conocer dentro de Redella o de las sociedades que componen el grupo a quién llamar. Cuando necesitabas algo, ¿quién es la persona de compras con la que tengo que hablar o aprovisionamientos? ¿Quién es la persona de servicios jurídicos con quien tengo que ponerme en contacto? Fue muy complicado y un gran reto, la verdad, pero bueno, creo que lo hemos solventado satisfactoriamente y fue uno de los grandes retos que tuvimos. Otro, también derivado de esta situación, el hecho de generar esos mecanismos de colaboración con las áreas más corporativas, ¿no? Como decía Joseba, pues nosotros estamos muy convencidos de la innovación, de las herramientas de Open Innovation que impulsamos en nuestras organizaciones, pero cuando hablas con una persona que tiene un tiempo muy limitado, una tarea muy concreta, muy específica, y necesitas de él o de ella para poder avanzar en tu programa, en tu inversión, sin habernos conocido, pues la verdad que fue realmente complicado. Y por poner en el lado positivo, para nosotros los grandes facilitadores han sido nuestra presidenta y nuestro consejero delegado. Ellos son unos firmes convencidos de la actividad que desarrollamos en Elewit, participan en todas nuestras actividades, impulsan la colaboración con las distintas unidades de negocio, con las distintas empresas. Siempre que tenemos cualquier tipo de, pues siempre hay altibajos, ¿no?, en las relaciones. Siempre están con nosotros, apoyándonos, y realmente ha sido un gran facilitador, porque aunque nosotros intentamos hacer lo que denominamos coloquialmente el efecto sándwich, ¿no?, cuando queremos a lo mejor trabajar con una determinada unidad de negocio en un proyecto, pues hablamos con los técnicos, hablamos con nuestros compañeros, pero hay veces que a todos nos sobrepasa el trabajo que tenemos y la escasez de tiempo. Tener ese apoyo también desde arriba facilita mucho las cosas, y para nosotros han sido nuestros grandes facilitadores. Muy bien, ¿y vosotros, Javier, en Acciona? Bueno, como Diana ha comentado, y Joseba también, ¿no? Al final, las grandes barreras, en principio, que todos tenemos, claro, legal, fiscal, compras, pero esas barreras, de alguna manera, se solventan, ¿no? Se da pie un poco a esa colaboración. Eso pasa una vez o las primeras veces que tienes que desarrollar determinados programas. Y nosotros, una vez que ya cogemos la dinámica, tenemos la atracción de un programa como es iNovation, ¿no? iNovation ya empieza a ser una marca reconocida dentro de lo que es la compañía, como una marca propia donde se pueden desarrollar oportunidades para la colaboración, y esos propios casos de éxito son los que realmente facilitan, ¿no?, la colaboración muchas veces. Lógicamente, la principal barrera siempre es interna, es cómo conectar necesidades y oportunidades de los negocios. Eso lo trabajamos mucho, es parte de nuestra metodología y que seguimos
trabajando en esa marca propia, Innovation. Cuando habla de Innovation, muchas veces la gente no sabe cómo se escribe y por eso lo hemos puesto en los lanyards, para que todo el mundo lo tenga claro. Que lo vean. Y realmente es la mejor manera de conectar y de hacer que se faciliten las cosas. Estamos hablando de un programa que empezó, como comentaba, en 2017 y que a día de hoy ya hemos lanzado 6 ediciones. Hemos lanzado, una de ellas fue en Chile, casi al mismo tiempo que en España. Hemos lanzado más de 50 retos, hemos trabajado con más de 40 startups dentro de este ámbito del programa, en el que fiscal, legal, compras están alineados desde el primer momento, en el que ya se han identificado una serie de retos que para nosotros es fundamental para tener esa conexión entre las startups y el negocio y que todos tengamos claro cuáles son los objetivos, un presupuesto, una metodología, un entorno real. ¿Dónde está el entorno real? Una planta fotovoltaica, un parque eólico, una planta de tratamiento de agua, lo que sea, ¿no? Tener claro esas reglas del juego junto antes. Si todo el mundo lo tiene claro, lógicamente esto facilita las cosas y lo principal también, los casos de éxito. Realmente hay que tener una serie de casos de éxito en las que tú puedas mostrar qué es lo que se ha conseguido con una startup, intentar ver que no solo es Venture Client o un proveedor, que hay otras formas de partnership. Y una vez que ya tienes más o menos un recorrido y una serie de elementos que mostrar a la gente, pues es todo muchísimo más fácil, lógicamente. Javier, me has dado paso a la tercera pregunta que os iba a hacer. ¿Qué casos de éxito mencionaríais cuando os acordáis de vuestra trayectoria? Decís, a ver, sí, ¿con qué hemos dado un punto de inflexión en lo que estamos haciendo? ¿Qué ha cambiado o qué ha saltado unas barreras que teníais? ¿Cuáles han sido esos proyectos, esos casos de éxito? Pues mira, yo creo que hay 3 hitos fundamentales en nuestro caso. Como comentaba, nuestro propósito es la de, al final es soporte a las distintas unidades de negocio. Ahora la parte de energía, como sabéis desde hace poco, ya es una empresa en sí mismo y tiene su propio departamento de innovación. Yo creo que eso es un éxito, es una innovación abierta. Compañeros míos trabajamos mano a mano en este entorno de innovation, es decir, esa marca sigue estando como generador de oportunidades para las infraestructuras, para la energía, da igual que seamos empresas distintas, eso para mí es un éxito. Casos de éxito, como te comentaba, cuando estábamos en corporativo y dábamos ese soporte a todas las unidades de negocio, en un desarrollo con una startup basándonos en una plataforma de blockchain que generó una ventaja competitiva para Acciona, que es la certificación de energía renovable a través de esta plataforma, ¿no? Con lo cual, eso, por ejemplo, también fue un caso de éxito. Y otro fue el acercamiento que hicimos en Chile. Es decir, lejos de lanzar otra vez retos de construcción, de agua, de energía, que al final son los mismos retos que vamos a tener en España, en Chile, en todos los países del mundo donde estamos. Estamos en más de 40 países y no creo que haya muchos retos distintos. Lo que sí que fue distinto fue el acercamiento de esa innovación abierta. Hablábamos de que trabajar en innovación abierta no es solamente trabajar con startups, Elewit lo está haciendo también. Involucramos a los clientes de Acciona. Empresas mineras en las que la aportación de valor, por ejemplo, para Acciona es cómo, con mis capacidades, cómo con la ayuda y colaboración de tecnologías procedentes de startups, puedo hacer más sostenible, por ejemplo, esos procesos de minería, más allá de que me veas como un mero proveedor en construcción o te voy a montar una planta fotovoltaica. Realmente yo creo que son varios hitos que no necesariamente tienen que estar conectados, pero para mí realmente es algo... Sí, que ponéis el ecosistema al completo a trabajar en el reto. Lo que podemos. ¿Y vosotros, Diana? Pues ¿cuáles han sido? Sí, han sido la verdad que, como comentaba, muy retadores e intensos. Hemos lanzado 3 ediciones de nuestro programa Venture Client y a través de este programa hemos colaborado con 18 startups y realizado 23 pilotos en las distintas unidades de negocio. Aquí es importante comentar que nosotros somos meros facilitadores. Nosotros abrimos la puerta a la startup a que colabore con Red Eléctrica, con Hispasat, con Reintel, y una vez que los ponemos en contacto damos un paso atrás. Es decir, la interlocución de la startup no es con nosotros somos coordinadores, es directamente con el técnico que está en una subestación eléctrica o con el técnico que está en el propio centro de control satelital. Entonces, el hecho de abordar estos 23 proyectos piloto conlleva su complejidad, ¿no? Estas personas tienen que dedicar su tiempo a trabajar con los emprendedores.
También bueno, hemos realizado 5 inversiones en 5 compañías, invertido en 2 fondos de Venture Capital. Tenemos, como os decía, un ecosistema de más de 30 partners con los que colaboramos de diferente modo en función de las colaboraciones y en función de cuál sea el objeto realmente de ello. Pero si tuviera que quedarme con un hito, quizá sería uno de los proyectos que recientemente ha sido premiado por el Periódico de la Energía, que es el proyecto Dalia, porque es un ejemplo muy claro de que el ecosistema funciona y de que estamos haciendo bien nuestro trabajo. En este proyecto, es un proyecto que nació internamente de una necesidad del Departamento de Mantenimiento de Líneas. Este departamento necesitaba eficientar la forma en la que hacía el mantenimiento de las líneas aéreas, ¿no? Se puso en contacto con nosotros, vimos cómo realizarlo y es un proyecto que sigue en marcha, que se ha desarrollado por una parte, son 3 partes el proyecto. Una es la propia unidad de negocio con técnicos dedicados a trabajar con una de las startups que entraron a través de nuestro programa. Unusual es una startup que, además de colaborar con el programa de Venture Client, ganó uno de los retos que lanzamos al ecosistema. Y luego también otra de las compañías que participa en este proyecto es Aerolaser, una compañía participada por nuestro Corporate Venture Capital. Entonces, es un proyecto que en realidad está cosechando muy buenos resultados y que sirve de ejemplo para ver que los mecanismos funcionan, ¿no? Que hay una necesidad de negocio, hay un reto y desde las distintas herramientas y tipologías de partners, pues se puede trabajar por ello conjuntamente. Volvemos a hablar de ecosistema, de poner a trabajar, de hacer, como decíamos. Estáis explicitando en acciones concretas esa innovación que a veces en las organizaciones, ¿qué es eso de innovar, no? Y por último, Joseba, ¿qué hacéis en Mondragón? ¿Qué habéis hecho? Bueno, no sé si son éxitos, son buenas prácticas o lo que entendemos como hitos significativos. Yo creo que antes he mencionado una de ellas, pero en cualquier caso, el haber incorporado dentro de la política socioempresarial del grupo cada 4 años cambiada, ¿no? El hecho mismo de que la diversificación tiene que estar en los planes estratégicos y la diversificación incorporaba también la inversión en startups y el acercamiento más estratégico a este tipo de relaciones, yo creo que eso fue, bueno, una lectura oficial de algo que viene, ¿no? Y luego lo que comentaba antes, es el hecho mismo también de que hayamos pasado a que mensualmente se hable de promoción empresarial en un consejo industrial y por ende al consejo general y demás. El que los propios vicepresidentes y gerentes estén viendo cómo estamos invirtiendo casi en una veintena de empresas ya y son activos y tecnologías que llegan y que algunas están aportando un valor sustancial, creo que también genera un movimiento, inercia que nos favorece en ese sentido. Oye, pues ya para acabar, porque estamos ya a tiempo, un minuto. Yo os quiero pedir, y además vamos así y acabamos, Joseba, una frase, una inspiración, algo que el público que nos está escuchando aquí en remoto le podáis decir de este título que comenzábamos, ¿no? Cómo innovar en empresas tradicionales o la innovación en empresas o con la tradición. Como una frase, una palabra. A ver, hay inspiración al poder. Hay rapidito sería, estamos en el mundo de las plataformas y de los ecosistemas. Yo diría que venimos del mundo analógico y vamos al mundo digital y esto barre cualquier ventaja competitiva. Muy bien. Yo pondría en valor el ecosistema de innovación y emprendimiento que componemos todos nosotros, que ahora mismo, bueno, pues está en uno de sus mejores momentos, el seguir impulsándolo y sobre todo el que algunos emprendedores, universidades, centros de innovación, que estamos ansiosos de recibir sus ideas, sus contactos, que cualquier idea, cualquier colaboración que quieran desarrollar con Redella o cualquiera de sus sociedades, que vamos, le recibimos con los brazos abiertos. Tomamos nota, todos. Javier. Pues además del ecosistema de lo que se ha hablado, yo creo que tenemos que buscar entre todos, startups, grandes corporaciones, ese impacto positivo. Es decir, ya no estamos hablando de colaborar, estamos hablando de que haya un impacto positivo en las dos partes, pero también en el entorno donde se desarrollan los proyectos. Creo que hay que empezar a marcar esa parte o poner en común esa parte social y de negocio, porque todos somos responsables. Hablaba Santiago de la descarbonización como grandes retos, porque vamos a trabajar en esos grandes retos y vamos a empezar a trabajar realmente en generar ese impacto. Bueno, pues ya vemos que ecosistema, impacto, cooperación, además llamada a la acción. Bueno, pues este oxímoron con el que hemos empezado esta mañana de innovación por el camino de la tradición, ya hemos visto que funciona
que es así. Y bueno, pues un aplauso a los tres y muchas gracias. Qué ricasco. Gracias.